Hola y bienvenidos a mi canal The Nourishing Bite. Soy Paola, Registered Dietitian con especialidad pediátrica y manejo de sensibilidades. Este video es parte de una serie que voy a estar grabando acerca de los diferentes métodos de alimentación complementaria, como lo son el método de alimentación con cuchara, Baby-led weaning o BLIS, Baby-led Introduction to Solids. Voy a estar explicando en qué consiste cada uno, la forma de preparar los alimentos, cuáles son las principales diferencias, así como los pros y los contras. También cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de escoger entre uno y el otro y mi recomendación, ya que a la hora de empezar es aquí donde surgen muchas dudas en cómo escoger el método adecuado para tu bebé y tu familia. Hoy voy a empezar hablando acerca del método más tradicional, el método de alimentación con cuchara, también conocido como papillas, purés o compotas, dependiendo del país en donde vivan. Primero, ¿en qué consiste? Este es un método en el que se va haciendo una transición gradual de texturas, en el que se pasa de una dieta completamente líquida a de una de purés casi líquidos, a purés espesos, a purés con grumos o alimentos machacados, hasta lograr una transición a alimentos más sólidos que se sirven picados finamente o en trocitos alrededor de los 12 meses. Esta transición gradual a través de las texturas va en paralelo con la adquisición progresiva de habilidades orales y motoras según la edad, también conocidas como etapas de desarrollo de la función motor oral. Es decir, si para los 4 meses se observa un patrón más de succión en lugar de uno de masticación, entonces se ofrecen purés casi líquidos. En cambio, si para los 6 se observa el desarrollo de movimientos masticatorios básicos, se ofrecen purés más espesos. Es por esto que este método es apto para todos los bebés, ya que va progresando de acuerdo al desarrollo psicomotor esperado para la edad. Es decir, en la progresión de texturas va en paralelo a la adquisición de habilidades esperadas para la mayoría de los bebés según la edad. ¿Cuál es otra característica clave de este método? La forma de alimentación. Al tratarse de purés, la alimentación es con cuchara guiada por un adulto en lugar de ser guiada enteramente por el bebé, ya que la mayoría de bebés son efectivos con el uso de la cuchara hasta después del primer año. Esto no quiere decir que el bebé no pueda practicar con la cuchara, simplemente no va a ser tan efectivo a la hora de alimentarse como si lo hiciera con sus manos. Ahora, ¿cómo funciona? La transición gradual de texturas es por etapas, que por lo general son 3. Pero en papillas comerciales o compotas caseras, los nombres pueden variar dependiendo del fabricante, ya que hay unos que solo utilizan números 1, 2, 3 o solo indican a partir de qué mes es recomendado. En cualquiera de los casos, la textura debe ser la misma independientemente del fabricante. Y como lo mencioné, estas texturas deben ir alineadas a la progresión de habilidades orales y motoras esperadas para la edad según el bebé. La etapa 1 son puros líquidos sin grumos para bebés que empiezan con la alimentación complementaria alrededor de los 4 a los 6 meses. La consistencia deseada es casi líquida, solo un poco más espesa que la leche materna o fórmula, con el fin de hacer una transición sutil entre la leche y los purés. Además, y en especial cuando se empieza tan temprano, antes de los 6 meses, los bebés aún tienen reflejos muy marcados y cuentan con habilidades un poco más limitadas que hacen inefectivo y hasta peligroso tratar de alimentarlos ofreciendo otras texturas. Por ejemplo, a esta edad el reflejo de protusión lingual apenas está desapareciendo y es cuando los bebés empiezan a aceptar la cuchara. En la mayoría el patrón de succión es predominante y es solo a finales de esta etapa que se considera que realmente empieza a aparecer un movimiento básico de masticación. Por eso los purés líquidos son óptimos a esta edad, de lo contrario se puede incrementar el riesgo de aspiración o asfixia. ¿Cómo alcanzar esta consistencia? Para alcanzar esta consistencia se puede diluir el alimento utilizando leche materna o fórmula. También se puede utilizar agua o caldo casero bajo en sodio, pero recomiendo estas últimas dos opciones para las etapas 2 y 3, donde la cantidad de líquido requerida es mucho menor. Primero, para evitar diluir mucho el alimento con el agua, ya que la leche es más densa y
aporta más nutrientes. Segundo, para evitar adicionar tanto sodio con el caldo, en especial al principio, donde el sistema renal, que es el encargado de excretar el sodio, todavía se considera inmaduro. Es importante en la etapa 1 colar el alimento antes de servir con el fin de garantizar que no hayan grumos. Otra recomendación es que los purés en esta etapa sean a base de un solo ingrediente. Esto con el fin de introducir los sabores individualmente primero, observar tolerancia, es decir, si hay alguna reacción o alergia, y observar aceptación o gusto por parte del bebé. La etapa 2 son purés espesos o alimentos colados para bebés entre los 6 a los 8 meses. Los purés espesos garantizan una transición sutil entre la primera y la segunda etapa e incluso son una transición adecuada y apropiada para los bebés que empiezan con la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses, saltándose la etapa 1. A partir de los 6 meses, la mayoría de bebés han adquirido habilidades como sentarse por sí solos o han adquirido o desarrollado un movimiento de masticación básico que les permite manejar purés más espesos con facilidad en la boca, haciendo este tipo de purés óptimos a esta edad. Sin embargo, otras texturas y presentaciones de alimentos les permiten desarrollar otras habilidades, pero este tema lo estaré tocando un poquito más adelante. ¿Cómo alcanzar esta consistencia? La consistencia deseada es un poco más cremosa y espesa como la del yogur. La gran diferencia con la etapa 1 es la cantidad de líquido a utilizar, que en este caso es menor. Otra recomendación es empezar a utilizar combinación de ingredientes como pollo con arroz, brócoli con camote, con el fin de hacer las comidas más nutritivas y balanceadas. La etapa 3 son purés con grumos o alimentos suaves machacados para bebés entre 9 a 11 meses de edad. Alrededor de esta etapa, la mayoría de bebés desarrolla movimientos masticatorios más avanzados, como el movimiento de la quijada para masticar o el movimiento de lado a lado de la lengua para moler los alimentos. Por eso los purés con grumos son óptimos en esta edad. Pero como lo mencioné en la etapa 2, esto no quiere decir que otras texturas o presentaciones no sean apropiadas. De hecho, otras texturas también promueven el desarrollo de otras habilidades. Ahora, ¿cómo alcanzar esta consistencia? La consistencia deseada es como la del queso cottage, cremosa pero con grumos o trocitos suaves. Para alcanzar esta consistencia se puede hacer uso de un tenedor para machacar el alimento dejando pedacitos o grumos. Otra alternativa es añadir trocitos suaves a un puré espeso. Por ejemplo, se puede agregar pedacitos de fruta a un yogur o legumbres machacadas a un puré. Hacia finales o después de esta etapa se empieza a hacer una transición a alimentos sólidos de texturas más complejas que se sirven en trocitos o pedacitos picados finamente alrededor de los 12 meses. ¿Cuáles son los pros y los contras? Primero, las ventajas. Ya que es un método que va de acuerdo a un desarrollo progresivo de habilidades esperado para la edad, es el único que se recomienda y es considerado apto para todos los bebés. También es el único que se recomienda en aquellos casos en los que la alimentación complementaria empieza antes de los 6 meses, ya que como lo vimos, la mayoría de bebés aún no son capaces de alimentarse por sí mismos ni manipular texturas semisólidas, y este método garantiza no solo que el bebé reciba los alimentos y la nutrición que necesita, pero también minimiza el riesgo de atragantamiento y asfixia en esta etapa tan temprana entre los 4 a los 6 meses de edad. Al principio, incluso cuando se empieza alrededor de los 6 meses, los purés nos permiten asegurarnos que esas primeras probaditas sean más efectivas, mientras que los bebés van adquiriendo más habilidades, aprenden a coordinar los movimientos para alimentarse por sí mismos con texturas más complejas. Ya que es un método muy apegado a las etapas de desarrollo psicomotor, es apto para todos los bebés, incluyendo aquellos que tienen alguna condición o retraso de la función motora oral, o inclusive aquellos que simplemente no han alcanzado ciertos hitos de desarrollo y la madurez neurológica necesaria para alimentarse efectivamente a través de métodos como Baby Led Weaning.
Por ejemplo, bebés que a los 6 meses aún no se sientan por sí solos o que no levantan la cabeza del piso con las 2 manos. Otras ventajas es menor desperdicio y desorden a la hora de comer, sobre todo al inicio, ya que mientras los bebés aprenden es muy poco lo que por sí solos se llevan a la boca y mucho más lo que botan al piso. Por cuestiones emocionales, hay muchas mamás que prefieren seguir alimentando a su bebé como una forma de apego y lo pueden lograr a través de métodos como el de la cuchara. También este método permite alimentar al bebé más fácil cuando se está por fuera de casa o en situaciones donde no se puede contener tanto el reguero o el bebé no se puede ensuciar tanto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas o los contras? Primero, este método asume que la adquisición de habilidades y el desarrollo psicomotor ocurre de manera sistemática y gradual para todos los bebés. Sin embargo, gran parte de la adquisición de estas habilidades dependen de la estimulación y las oportunidades de práctica y puede variar significativamente de bebé a bebé. Hay algunos bebés que pueden avanzar mucho más rápido que otros y que no necesitan todas las etapas o que pueden saltar de una a otra más rápido. Por eso, este método, en el sentido más estricto, al solo ofrecer purés, limita las oportunidades de práctica para la adquisición de otras habilidades que promueven el desarrollo psicomotor, que promueven patrones de deglución y masticación más avanzados, y los bebés no se estimulan al mismo nivel que como lo harían con texturas más complejas. Por lo que los bebés tienden a progresar más lento, y esto va a mi siguiente punto, ya que otra desventaja es que si no se brindan o no se avanza de forma oportuna a través de las texturas, brindando diferentes oportunidades para que los bebés practiquen con texturas más complejas, retadoras, que los estimulen a desarrollar otras habilidades, se corre el riesgo de que los bebés se nieguen a masticar más adelante, que se atraganten, que se vomiten o que simplemente adopten conductas selectivas en la que solo acepten ciertos alimentos. También otra desventaja de este método es que está asociado a una menor autorregulación, ya que se puede caer en la tentación de forzar al bebé a terminarse los alimentos, a hacerle caritas, a que se coma esa última cucharadita, a jugarle al avioncito para que se termine todo. Sin embargo, en mi opinión, esta desventaja es modificable dependiendo de la postura que optemos a la hora de alimentar al bebé, ya que la alimentación siempre puede ser receptiva, evitando forzar y estando atento y respondiendo acorde a las señales de hambre y saciedad del bebé. También con este método, por la facilidad y disponibilidad de papillas y compotas comerciales, se puede caer en la tentación de comprar más productos procesados que contienen ingredientes añadidos como espesantes y conservantes. Por eso siempre es muy importante revisar la lista de ingredientes y optar más frecuentemente por alternativas caseras. Por lo mismo, este método puede requerir más tiempo en la preparación de purés caseros que cumplan con la consistencia deseada. Por último, es difícil con este método comer al mismo tiempo que el bebé porque se requiere de un adulto que lo esté alimentando con la cuchara y por lo general se termina alimentando al bebé antes o después que el resto de la familia, lo que limita el desarrollo de ciertas habilidades que surgen como parte o como producto de la imitación, ya que los bebés aprenden a través de ver a los demás miembros de la familia masticar, utilizar los utensilios o inclusive los modales de la mesa. Y esto implica que hay que hacer aún un mayor esfuerzo para tratar de alimentarlo al mismo tiempo que todos los demás. Por último, quiero recordarles que este video es parte de una serie que voy a estar grabando acerca de los diferentes métodos de alimentación complementaria, ya que aunque en el internet se encuentra mucha información, he encontrado que una no es completa o dos es confusa o contradictoria. Así que si te gusta este tipo de videos, por favor darle like y suscríbete para ver más contenido. Y muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.